Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a comenzar a subir una serie de videos o vídeos, si son de España, eh, que es básicamente algunas tareas que me ha tocado hacer eh, de un magíster que estoy haciendo y a la vez yo creo que les va a servir a muchos de los que buscan información. Entonces vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo. Este es un marco de acero, ¿ya? Todo lo que voy a hacer en este ejemplo del día de hoy es con el SAP 2000 versión 23. ¿Ya? Entonces, lo primero, se definieron dos tipos de acero. ¿Ya? Las unidades que estoy trabajando son toneladas centímetros. ¿Ya? Y la diferencia entre un acero y otro es la calidad que tiene, o la fluencia básicamente, y la rotura, ya que está acá. Y el acero número 2 ya que es una 36 el acero 2. Eh, Típico. El acero uno es uno con una fluencia un poco más elevada, 3.500 kilos por centímetro cuadrado, fluencia, y 4.500 de rotura. ¿Ya? Esos van a ser los parámetros que vamos a utilizar en este primer ejemplo. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a hacer es, eh, y para que no se me olvide en el futuro tampoco hago estos videos, ya porque la mente es frágil, es básicamente cómo podemos hacer un análisis tiempo-historia, ya con distintos eh, tipos de curvas esqueleto que ven la degradación en un análisis no lineal, ¿ya? Y vamos a partir por el modelo más sencillo hasta un modelo ya un poco más complejo, ¿ya? Entonces, el primer sistema estructural, el que están viendo acá, ya las columnas básicamente es la sección que trae por defecto el SAP. Ya cuando ustedes hacen un modelo nuevo y colocan la sección por defecto, les aparece esto. Es una doble T, ya, de 30.48 centímetros de altura. ¿Ya? Y esa va a tener el acero tipo número uno, ya que tenía una mayor fluencia. Y la viga va a ser la misma sección, exactamente la misma, pero con un acero tipo 2. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere hacerle un análisis tiempo-historia y ver realmente cómo se comporta una estructura con un análisis tiempo-historia que no sea lineal, ya, sino que sea no lineal, en estructuras de acero y en elementos tipo frame eh, se deben eh, generar lo que son las rótulas, ya, de los elementos. Entonces, como esto es una estructura de acero, es más sencillo poder analizarlo con un programa como este, como el SAP, porque viene con curvas ya predefinidas. Entonces, para el material acero es súper sencillo hacerlo. Si uno trabaja con elementos de hormigón armado, ya es distinto, porque para poder hacer una curva bilineal, por ejemplo, de un comportamiento de una columna de acero, perdón, de hormigón armado o una viga de hormigón armado, primero tienes que saber la sección que tiene y la cantidad de acero que tiene, ¿ya? Para poder construir con eso unas curvas, eh, momento curvatura, ¿ya? Y a través de esa curva momento curvatura, tú puedes asociarlo a una eh, curva momento rotación, que es la que te pide el programa. Entonces, ese es para otro video, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar acá en básicamente en cómo definir una rótula plástica, ya desde la más sencilla, ya que una curva esqueleto bilineal, y vamos a pasar a, no sé, otro sistema. Bueno, perdón, primero vamos a hacer una curva eh, perfectamente elastoplástica, ya que una curva perfectamente elastoplástica, se los voy a mostrar. Este es un material que compartió
el profesor de la clase, parece que no está. Bueno, mejor se la muestro acá. Entonces uno define acá en Hinge Properties, ¿ya? Por ejemplo, acá ya está definida la rótula plástica, ¿ya? Entonces, eh, lo que ustedes deben hacer es definir una nueva rótula plástica, ¿ya? Acá yo la voy a modificar solamente, ¿ya? Y solamente vamos a controlar lo que es el momento, ¿ya? En lo que es este ejemplo, ¿ya? Entonces, hay muchas opciones para poder generar rótulas plásticas de distintos tipos, pero nosotros vamos a utilizar las de acero, las típicas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una curva esqueleto perfectamente elastoplástica, hablamos de esto. ¿Ya? O sea, no es una curva bilineal, sino que es una meseta después de la fluencia, ¿ya? Donde solamente, como se ve acá, no tienes un porcentaje de postfluencia que comúnmente uno puede ver en unas curvas bilineales, que es esta como pendiente que se forma ahí, sino que una recta, ¿ya? Y este es el modelo más sencillo para uno poder verificar que el programa esté haciendo lo correcto. ¿Ya? Y ahora le voy a explicar por qué. Entonces, como este es solamente un ejemplo, ya de lo más básico, ¿ya? Eh, como ya tenemos definida la sección en, en el programa, y como el SAP trabaja con todas las secciones que uno le ingresa, fácilmente el programa, tú le puedes indicar acá que para construir esta curva momento-rotación, que es la rótula, ¿ya? Le dice, bueno, ocupa eh, el momento de fluencia, ¿ya? Y la rotación de fluencia que se calcula internamente a través del programa, ¿ya? Ahora, si uno está trabajando con secciones de hormigón armado, lo más conveniente es uno ingresarle eh, el momento de fluencia, la rotación de fluencia, etcétera, ¿ya? Pero acá, como estamos trabajando con una sección de acero, ya es mucho más fácil, ¿ya? El tipo de histéresis, que esto es importante, porque esto es lo que vamos a nosotros trabajar en estos ejemplos, el tipo de histéresis lo vamos a dejar isotrópico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ir analizando cada una de estas histéresis, ¿ya? Porque si uno hace clic acá, tiene distintos tipos de histéresis. Entonces nosotros vamos a ver la isotrópica, la cinemática y taqueda. ¿Ya? Esas cosas son como las más usadas. Y vamos a ver cómo se comporta cada una de esas eh, histéresis, tipos de histéresis, que es básicamente lo que el programa hace para representar mejor una rótula, ¿ya? Entonces acá eh, el momento, ya este va a ser, como nuevamente les digo, como el programa internamente calcula el momento de fluencia, ¿ya? Y después de la fluencia esto es una meseta recta, el factor de ese momento de fluencia va a ser siempre uno, ¿ya? Porque después de la fluencia se mantiene. ¿Ya? Esta es una curva eh, perfectamente elastoplástica, ¿ya? Este es el factor del momento de fluencia, ¿ya? O sea, si uno utilizara un factor mayor a uno, ya estaría aplicando ya que la curva tiene eh, un coeficiente de rigidez post-fluencia. Ya en este caso, porque acuérdense que es perfectamente elastoplástica. Entonces, la rotación, como es un ejemplo, ya le puse los números 4, 5, 6. Ya ahí cuando uno construye estas curvas o si quiere va a documentos
donde vienen definidas las rótulas para elementos de acero, coloca acá el número correspondiente. ¿Ya? Este es solamente para que se vea claramente en el ejemplo. Entonces, como es una curva eh, positiva y negativa para tracción y compresión, debemos colocar exactamente lo mismo en una dirección y en otra. ¿Ya? Entonces, este es un factor que multiplica el momento plástico y esto es la rotación que va a tener esa rótula a medida que esto va aumentando. ¿Ya? Entonces, uno puede también definir lo que son los criterios de aceptación eh, para ver los colores de las rótulas, básicamente, ya que esto también está definido por normativa. Por ejemplo, está la norma americana que te define cuáles son los criterios de aceptación de las rótulas plásticas. Y bueno, para mantener el orden, si uno hace clic acá en Show Acceptance Criteria on Plot, se fijan, a medida que va aumentando la rotación, van apareciendo distintos colores en las rótulas. ¿Ya? Esto es solamente para ver en el ejemplo, ¿ya? Pero esto se define normativamente, están todas definidas para distintos tipos de secciones de acero. Entonces, esta es la curva más sencilla que uno puede encontrar, ¿ya? La más sencilla. Le damos OK, OK, OK. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aplicar esta rótula a todos los elementos. Entonces seleccionamos todo, ya, todos los elementos frame. Y lo que uno hace acá es asignar al frame una rótula plástica, un hinge. ¿Ya? Entonces acá uno tiene que indicar que va a utilizar la rótula FH1, que es la que definimos. ¿Ya? Acá eh, el programa te da varias opciones para localizar lo que es la distancia de la rótula plástica. ¿Ya? Porque no necesariamente la rótula plástica va a estar en el nudo. ¿Ya? Puede ocurrir en otra zona lejana. Entonces acá el programa te dice, bueno, ¿usted dónde quiere colocar ese? ¿Ya? Entonces acá tú le puedes definir como un porcentaje, ¿ya? O una distancia, por ejemplo, si colocan un porcentaje, 0 significa que va a ser justo en el punto de inicio de la columna o la viga, ¿ya? Y si tú le colocas agregar, te lo agrega, y 1 va a ser en el otro extremo de la columna o la viga, y le colocas agregar, ¿ya? También, si tú lo correcto es saber o darle una distancia, ¿ya? Desde el nudo hasta donde se va a ocurrir la rótula presta, que pueden ser, no sé, por decir algo, 20 centímetros, 30 centímetros. Eso uno lo tiene que rectificar con la literatura que uno esté utilizando. Pero para este ejemplo vamos a hacer el más sencillo, que es justamente en los nodos. 0 y 1, o sea, en cada extremo. ¿Ya? Uno después si quiere lo puede ir ajustando. ¿Ya? Y le damos Apply. Entonces, con ese paso, nosotros lo que estamos haciendo acá es asignarle una rótula plástica, ya, para el comportamiento del momento y la rotación que va a tener este elemento, ¿ya? O sea, esta rótula. Entonces, con eso ya estamos listos. Tenemos la estructura asignada, tenemos la rótula asignada.
pero para que el análisis pueda ser un análisis correcto, también debemos eh, definir las cargas, ¿ya? Como este es solamente un ejemplo, ya yo no voy a definir ningún tipo de carga, carga muerta, ni sobrecarga, etcétera, etcétera. Yo lo que voy a hacer acá es aplicarle directamente a los nodos unas masas concentradas. Entonces, a través de esas masas concentradas, eh, uno agrega estas masitas acá, ¿ya? Y el programa lo va a tomar para calcular, hacer el análisis modal, ¿ya? Y la estructura tenga su carga asociada para cuando ocurra el sí, ¿ya? Entonces, le voy a colocar a estos nodos de acá, voy a asignar en joins masa, ya acá ojo, que cuando uno asigna una masa, ya por lo general yo he visto videos en YouTube, que por ejemplo cuando hacen estos típicos masitas de dinámica que le colocan solamente la masa en una dirección, en la dirección que quieren analizar. Pero eso bajo el punto de vista de la lógica y la racionalidad no tiene lógica, porque la masa va a estar dirigida en todos lados. Entonces, independiente de que el análisis que nosotros vamos a hacer va a ser un marco plano, ya se le asigna la masa para todas las direcciones. Dirección 1 vendría siendo X, dirección 2 y Z, ya, gravitacional. Entonces, voy a colocar 0.011. Ya, ojo que esto está dividido por la aceleración de gravedad, 981 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, por eso da esto toneladas centímetro cuadrado partido por centímetro. Ya en la masa del sistema. ¿Ya? Masa sísmica. Entonces, le asigno esos 0.011, ya a esos nodos, aplico y aparecen ahí. Y bueno, como este modelo ya lo tenía cargado, los nodos del medio van a tener el doble de carga. ¿Ya? Veamos, ok. Entonces, nos multiplicamos por 2 para los nodos del medio, solamente para que se vea que eso es lo que corresponde. ¿Ya? Y ahí están las masas ya ingresadas. ¿Ya? Entonces, con eso, ya yo ya tengo lista la estructura para que pueda ser analizada en un análisis modal y me pueda entregar un periodo, el periodo de la estructura, ¿ya? Para saber cómo se comporta. Luego, cuando nosotros hablamos de análisis tiempo-historia, necesitamos un registro, ¿ya? ¿Cuál va a ser ese registro? Bueno, la tarea que me dieron a mí, usamos el registro del centro, que es un registro de un terremoto que ocurrió en Estados Unidos, ¿ya? Es un registro no muy largo, no voy a utilizar registros de terremotos chilenos porque son larguísimos, entonces no vale la pena para un ejemplo sencillo. Entonces vamos a utilizar el registro del centro, que es un TXT, ya que lo tengo acá. Ese TXT, ya voy a definir, define functions, y acá vamos a time history. Entonces en time history yo ya tengo definido el terremoto del centro, ya, pero para los que quieran ingresarlo es solamente decirle al programa: voy a utilizar un registro desde un archivo, en este caso un TXT, le doy a new function, ¿ya? Y voy a buscar el registro donde está, ¿ya? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, acá yo tengo el registro cargado, ¿ya? Esa es la dirección donde yo tengo guardado el registro, y acá es donde hay que tener ojo, ¿ya?
¿Qué significa esto? Significa que cuando ustedes tienen un registro sísmico, deben saber eh, el intervalo de tiempo que tiene este registro. En este caso, este registro está tomado a 0.02 segundos. ¿Ya? Eso hay que dejarlo bien en claro cuando uno tiene un registro. Ahora, eso se puede corroborar si ustedes tienen, no sé, el registro en Excel o en MATLAB u otra herramienta. Ustedes pueden saber, es solamente dividir un paso anterior con uno posterior y van a tener el tiempo del registro. Pero por lo general siempre te los dan los sismólogos, esa información, así que no hay problema. La cosa es cuando tú quieres hacer un registro sintético, ¿ya? Porque como ustedes sabrán, no todos los lugares van a tener un registro para poder analizarse, ¿ya? Porque la idea es, cuando uno hace un análisis tiempo-historia, es tener el registro donde tú vas a colocar la estructura y analizarlo con el terremoto que ocurrió en el lugar. Pero nunca va a pasar eso porque eh, ahí no está siempre la información. Entonces tú tienes que utilizar registros sintéticos. ¿Ya? Lleva el registro a otro sitio. Eso es básicamente lo que te quieren decir. Como este es un ejemplo, vamos a utilizar este registro del centro, muy utilizado en la literatura técnica, en varios libros. Ya no hay problema en eso. Y Eh, lo otro que hay que tener ojo es esto, número de puntos por línea, ya, o sea, cuántos datos hay por línea de registro, uno. Ya entonces se le coloca uno. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que hay que hacer. O sea, este es lo que hay que tener ojo con el registro cuando uno lo ingresa. ¿Ya? Entonces acá está ingresado el centro. Si alguien quiere trabajarlo como user define, es lo recomendable. Si tú quieres mandar este archivo después a un colega que lo pueda ver, y siempre pasa que cuando tú mandas un modelo a otro colega, no está el registro y no puede hacer el análisis en su computador. Entonces, este es conveniente cuando tú quieres compartir el modelo, ya, porque queda el registro guardado, ya. Y acá está ya gráficamente el registro. Entonces, si hacemos un zoom, ya, más o menos estamos hablando 0,3 0,3 G. Ya esto está en función de G, tiempo versus aceleración en función de la gravedad. Sí, a ver, voy a hacer un zoom más. Bueno, la cosa es que va a andar más o menos en 0,3 G el pic, por ahí. ¿Ya? Ok, ok. Luego que tenemos eh, armado el modelo, ya podemos hacer primeramente el análisis modal para saber qué periodo tiene la estructura, y después podemos hacer el análisis no lineal para saber cómo se comportan las rótulas plásticas de este modelito. ¿Ya? Voy a dejarlo en una sola ventana porque estoy jugando una. ¿Ya? Entonces, podemos ir acá. Bueno, acá yo ya tengo definido los cases. A ver, voy a explicar eso primero. Acá en Define, tú tienes que definir los load patterns, ya que son los patrones de carga. Ya como no tengo ninguna carga asociada como carga muerta, carga viva, sino que le tiré la masa sísmica directa, no tengo ninguno definido más que el dead. ¿Ya? Eso es lo que hay que explicar. Y la segunda opción son los cases. ¿Qué voy a analizar? Entonces, el análisis modal, ya por defecto, el programa te hace un análisis modal para 12 modos. Lo vamos a dejar tal cual. No, no vamos a hacer cambio en eso. Lo dejamos tal cual como un marco plano con esos 12 modos ya
va a tomar más del 100% de la masa sísmica, así que nos aseguramos de eso. Y cuando hacemos el tiempo historia no lineal, ¿ya? Entonces si modificamos, entonces hay que tener varias cositas en consideración. Lo primero, le damos el nombre al case, ¿ya? Segundo, el tipo de análisis, ¿ya? Tiempo historia. Cuando le decimos al programa que analice, ya acá nos da dos opciones. Podemos hacer un análisis lineal o un análisis no lineal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos análisis? Que cuando tú haces un análisis lineal, ¿ya? El programa no te va a tomar en consideración las rótulas que tú le pusiste al modelo. O sea, va a tomar a la estructura elásticamente, ¿ya? O sea, a lo que da eh, el esfuerzo del momento acá, todo lo que da, no tiene límite. Por lo tanto, te van a dar unos números bastante distintos a un análisis no lineal. ¿Por qué? Porque la rótula o el esfuerzo que se genera en este punto, que en este caso es un marco momento, ya no va a tener límite. ¿Ya? O sea, va a tomar, no sé, por decir un número, 30 toneladas metro, 40 toneladas metro, 50 toneladas metro. Todo lo que le dé el análisis tiempo-historia que tú le estás cargando o la aceleración que le estás metiendo, te lo va a tomar el nudo sin límite. ¿Cuál es la diferencia con el análisis no lineal? Es que tú le vas a dar un límite. ¿Ya? Eso es lo que nosotros le dimos. Una rótula con un límite de momento plástico, en este caso. Esa es la gran diferencia. Después tenemos tipos de solución. Tenemos modal y integración directa. ¿Ya? El modal es el que se conoce como el Fast Nonlinear Analysis. Cuando uno hace este mismo análisis en etapas, acá dice FNA, como Fast Nonlinear Analysis. ¿Qué quiere decir esto? Que es una simplificación de la integración directa. Ahora, no es muy recomendable para este tipo de análisis. Como es un análisis sencillo, vamos a hacerlo con integración directa. Más adelante yo les voy a mostrar en otras sesiones ya de esta serie de videos que voy a subir, de tareas básicamente que me ha tocado hacer. Les voy a mostrar cuándo se podría utilizar un Fast Nonlinear Analysis. ¿Ya? ¿Cuándo sería factible utilizarlo? ¿Ya? En este caso no lo vamos a utilizar, vamos a hacer integración directa porque el modelo es pequeño, ¿ya? Y bueno, va a analizarse en segundos. O sea, esto es un análisis súper sencillo. ¿Ya? Esta parte de acá es la no linearidad geométrica. ¿Ya? Nosotros no la vamos a tomar. No nos interesa el análisis P delta ni P delta con largo desplazamiento. No, no, no. Si alguien quiere hacer un análisis P delta, lo puede utilizar sin ningún problema. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a hacer acá, así. Y lo demás se deja tal cual. ¿Ya? Lo único que vamos a modificar acá es la aceleración. Ya cuando uno hace acá la carga a aplicar, la dirección 1 es la dirección X. ¿Ya? La función tiempo-historia, el centro. Las otras dos que están acá vienen definidas por el SAP, que las vamos a utilizar. Y el factor de escala, como estamos trabajando en toneladas centímetros, es 981, porque son 981 centímetros por segundo al cuadrado la aceleración de gravedad. ¿Ya? Acá está el número de pasos. ¿Ya? Esto es importante que hay que aclarar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos datos va a tomar el programa y me va a mostrar a mí cuando haga el análisis tiempo-historia? Entonces, agarra el análisis tiempo-historia, que es de 50 segundos. Ya, este análisis del centro es de 50 segundos.
Entonces, ahí yo tengo que tomar una decisión. Tengo que decir, bueno, quiero que esos 50 segundos eh, sean cada un segundo, cada 0,1 segundo, cada 0,05 segundos. ¿Cómo quiero que me muestre el análisis tiempo? ¿Ya? Y aquí esto es una decisión importante porque dependiendo de la cantidad de datos que uno tome, va a poder ser más manejable o menos manejable. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Como el intervalo es de 50 segundos, ¿ya? Yo voy a utilizar intervalos de tiempo de 0,005. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que me van a salir 10.000 datos, o sea, 10.000 steps. 10.000 pasos va a ser el programa para analizar este registro de 50 segundos. ¿Ya? Ahora, si esto hubiera sido una estructura 3D compleja, ¿ya? Donde yo sé que 10.000 datos pasaría horas en analizar, ahí yo le tiraría menos datos y le haría, en vez de 0,005, le haría 0,05 o 0,05, ¿ya? Y voy disminuyendo la cantidad de datos. En vez de 10.000 le coloco 1.000 datos, ¿ya? O 100 datos. 100 datos es muy poco, o 1.000 datos, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir empezando a optimizar los modelos que está haciendo, ¿ya? Pero como este caso, vuelvo a repetir, es un análisis sencillo, le vamos a dar 0,005 segundos de intervalo, por lo tanto son 10.000 pasos, ¿ya? Está dentro de lo razonable igual, dentro de un análisis tiempo histórico. Bueno, entonces siguiendo con los parámetros que hay que ingresar al, al case o al análisis tiempo historia no lineal, nos queda entonces lo que es el amortiguamiento. Entonces acá en el amortiguamiento, en este caso particular, vamos a utilizar el amortiguamiento tipo Rayleigh, ¿ya? ¿Qué es el amortiguamiento tipo Rayleigh? Eh, bueno, antes de entrar al amortiguamiento tipo Rayleigh, vamos a considerar un 2% de amortiguamiento de la estructura y acá hay unos periodos que nos solicita el programa para un amortiguamiento proporcional, ya para aplicar el amortiguamiento Rayleigh. Entonces, voy a mostrar un poco lo que dice eh, el libro de dinámica de estructuras, el Chopra. ¿Ya? Entonces, acá aparece en el capítulo 11 el amortiguamiento de Rayleigh. Entonces, acá aparecen dos factores, el A sub 0 y el A sub 1. Y estos dos factores a la vez dependen de la frecuencia que nosotros vamos a utilizar en la estructura. ¿Ya? Gráficamente, el amortiguamiento tipo Rayleigh, ¿ya? Si nos fijamos en, el, en la figura de la derecha, aquí le estoy haciendo un zoom, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir? Que en todos los modos comprendidos entre en la frecuencia 1 y 2, que son el periodo 1 y 2 en este caso, ¿ya? El amortiguamiento Rayleigh, ya que nosotros definamos, en este caso un 2%, entre la frecuencia 1 y J, que vendría siendo 1 y 2, ¿ya? Periodos 1 y 2. Ese amortiguamiento es menor al amortiguamiento deseado, ¿ya? Y por lo tanto, ese es el amortiguamiento que va a ir considerando el programa internamente, ¿ya? Entonces, si vamos analizando este gráfico y vemos los amortiguamientos, o perdón, los modos de frecuencia modales menores,
al W sub I, ¿ya? Y mayores a W sub J, que están acá, podemos ver que el modelo Rayleigh, ¿ya? Considera un amortiguamiento mayor al décimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el amortiguamiento Rayleigh? Que el amortiguamiento básicamente no es constante, ¿ya? En todos los modos. Entonces, dependiendo del modo de análisis, va a ir considerando un amortiguamiento. Como nosotros queremos un amortiguamiento del 2%, tenemos que indicarle al programa entre qué periodo nosotros queremos considerar ese tipo de amortiguamiento, ¿ya? Y internamente el programa lo va a ir calculando y en base a la eh, masa y la rigidez asociada que tenga la estructura, va a ir calculando ese amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que el amortiguamiento sea lo más parecido posible al amortiguamiento deseado en los modos que realmente contribuyen a la respuesta justamente de la estructura. ¿Ya? Ahora, aquí queda de cajón una pregunta, o sea, ¿por qué utilizamos el amortiguamiento Rayleigh y no un amortiguamiento clásico? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros consideramos esta estructura que estamos analizando, que es una estructura súper sencilla, ya de un marco de dos pisos, si hacemos un análisis del tipo lineal, no hay problema. ¿Por qué? Porque la estructura mantiene básicamente el periodo como un análisis lineal, mantiene los periodos asociados a la estructura en todo momento y por lo tanto el amortiguamiento Rayleigh no nos preocupa. ¿Cuándo nos debería preocupar el amortiguamiento Rayleigh? Cuando justamente hacemos análisis no lineal. ¿Y eso por qué? Porque cuando hacemos un análisis no lineal, ¿ya? Acuérdense que la estructura no tiene un comportamiento lineal, ya como lo dice el nombre, sino que un comportamiento no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la rigidez de la estructura, ¿ya? Va a ir variando. Y dependiendo de esa rigidez que va variando, se va calculando o definiendo el periodo, ¿ya? Si esto lo viéramos, a ver, voy a compartir un ejemplo, voy a ir a la pizarrita para que podamos ver más gráficamente. Entonces, por ejemplo, en estricto rigor, debería haber considerado un análisis pushover, ¿ya? Eh, para ver cómo se comporta la curva de capacidad de esta estructura, ¿ya? Por ejemplo, si mi curva pushover me hubiera indicado, no sé, una curva de ese estilo, ya estoy idealizando nada más. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es fuerza del desplazamiento, ¿ya? Si se fijan, para un análisis lineal, ya la rigidez, que es este tramo, no hay ningún problema, porque se mantiene justamente siempre la misma rigidez en la estructura. ¿Qué es lo que pasa cuando el análisis ya pasa a ser no lineal? Ya, esto viendo una curva tipo pushover. Entonces aquí tenemos diferentes rigideces dependiendo del tramo de desplazamiento que tenga la estructura. Entonces, eso es lo que nosotros debemos indicarle al programa como periodo 2, ¿ya? Porque el periodo 1 podemos considerarlo como la estructura elástica y el periodo 2, por ejemplo, si yo quiero considerar qué rigidez asociada tengo para este desplazamiento sub I, ¿ya? Para esa fuerza sub I, ¿qué desplazamiento tengo delta sub I, ¿ya? Por lo tanto, la rigidez inicial, ¿ya? Va a ser el periodo 1, ¿ya? En el tramo donde la rigidez se mantiene eh, lineal, ¿ya? Ese va a ser nuestro T1 para el modelo Rayleigh, ese vamos a utilizar.
Y el T2 es cuando ya la estructura ya tiene cierto grado de degradación y por lo tanto su periodo varía. ¿Ya? Entonces, con respecto a esas dos consideraciones de periodo, nosotros ingresamos al modelo tipo Rayleigh. En este caso, eh, vamos a utilizar un periodo mayor al periodo fundamental, ya porque si se recuerdan, eh, o mejor dicho, no le he mostrado, pero si uno hace el análisis modal en este modelo, el periodo es un segundo. Ahí yo le puse todos los decimales, 0.995, ya es un segundo. Y para el periodo 2, cuando ya la estructura adquiere una cierta degradación, ya voy a considerar el doble, ya como algo, un criterio, nada más. Ahora, esto se tiene que ir analizando caso a caso, no es lo típico ya utilizarlo así, sino que va a depender de qué tipo de estructura se esté analizando. Ya, si es un edificio, se consideran eh, se consideran otras consideraciones para poder utilizar los periodos Rayleigh, que va a depender básicamente de cuáles son los periodos que van a ser proporcionales a, por ejemplo, a un amortiguamiento del 5% y a través de eso uno va escogiendo el periodo 1 y 2, ¿ya? Para el tipo Rayleigh. Pero en este caso particular, ya como es un marco rígido o marco de momento, que nosotros sabemos que al incrementar el desplazamiento, ya este va a ir perdiendo rigidez, por lo tanto su periodo va a variar y va a ser mayor que el periodo original que era de un segundo. En este caso vamos a utilizar dos veces el periodo T1 y por eso se tiene 1.99. ¿Ya? Esta es la consideración que vamos a utilizar para todos los casos que vamos a analizar en esta serie de análisis. ¿Ya? Siempre apuntando a un 2% de amortiguamiento. ¿Ya? Y con eso le damos el OK. Y bueno, los demás datos se dejan tal cual como están acá. ¿Ya? Y esto por default. ¿Ya? Y con eso estamos OK. Entonces, con eso ya estamos aptos para correr el modelo. El modal no lo vamos a correr. Ya, este es un warning que no sé por qué diablo aparece en el SAP 23 y no tengo idea por qué sale. Eh, Se supone que es un warning nomás, no debería afectar en los resultados, pero siempre aparece, no sé por qué. Eh, pero el modelo está ok, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Eh, entonces, está listo el modelo. Ya corrió, no se demoró nada. ¿Ya? Entonces, lo primero es ver los join labels. ¿Ya? Esto para sacar algunos datos y vamos a mostrar eh, los frame labels. ¿Ya? ¿Por qué los frame labels y no los frame section? Porque cuando uno va acá a analizar y quiere que muestre los resultados, ya acá voy a borrar todo esto para que lo hagamos desde cero. Vamos a borrar todo. Entonces, por ejemplo, display, show, plot function, trace, display definition. Entonces, por ejemplo, quiero saber cómo se comporta el momento en la columna de la izquierda, que es la columna con el label 11.1. Entonces voy acá en define plot function, le damos a definir y acá vamos a frame forces. Entonces le damos add plot function
y le digo que me muestre el momento del elemento 11, ¿ya? Y acá me dice, ¿lo quiere desde el punto 0 o el punto 1? El punto 0 como va a depender de cómo lo dibujes, ¿ya? Me parece que yo lo dibujé desde abajo hacia arriba, así que el punto 0 debería ser la base. Ya lo voy a dejar ahí, después vamos a chequear si realmente fue así. Entonces le damos OK. Entonces tenemos el frame 11 definido. Entonces acá le decimos muéstrame el frame 11 en función del tiempo. ¿De qué tiempo? Este. Tiempo historia no lineal, que vendría siendo el análisis del centro. ¿Ya? Y le digo, ya, muéstrame en función del tiempo. Y aquí vamos a colocarlo en azul para que se vea. Y le damos display. Entonces, si se fijan, ya, fíjense que esta traza tiene como un techo. ¿Se fijan ahí? Tiene un techo ahí. ¿Ya? Y ese techo es básicamente el momento plástico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos la rótula plástica, si se acuerdan, nosotros habíamos definido una curva perfectamente elastoplástica. ¿Qué quiere decir? Que después de que llega la fluencia, se mantiene con un techito. Entonces, eso lo tiene que reflejar justamente la columna. En este caso, 1719 toneladas centímetros. Acá me indica el mínimo y el máximo 1719. Vamos a chequear eso, ese dato. Entonces, por ejemplo, déjenme, voy a compartir con ustedes una pantalla. ¿Ya? Ahí está. Esto es una hoja en blanco. ¿Ya? Entonces, tengo una sección doblete, ¿ya? Y necesito saber cuánto vale Z. Z que viene siendo el módulo de sección plástico. ¿Ya? Entonces eso es fácil de ver porque cuando uno va acá al programa, a Define Frame Section, vamos a la columna que es la que estamos analizando, como todo está en centímetros, vamos acá a Section Properties, cliqueamos y vamos al momento Plastic Modulos About Tree Axis, este de aquí. ¿Ya? Dice 491. ¿Ya? Entonces el Z es 491,18. Ahora vamos a colocarlo. ¿Ya? Y eso lo chequeamos con el material 1, que era el material de la columna. Me dice que tiene una fluencia de 3.5. Entonces 3.5, eso es tanto en el A centímetro cuadrado. ¿Ya? Todo eso lo anoté en la pizarrita. ¿Ya? Entonces, el momento plástico de la columna van a ser esos 491, o sea, es Z por FI, ¿ya? Por lo tanto, son 491.1875 por 3.5. Y eso me da
1719.16 toneladas por centímetro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos chequeando que este primer análisis, ¿ya? Este primer análisis del momento plástico es correcto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el, el programa está calculando correctamente las rótulas plásticas, ¿ya? Entonces le damos done y después podemos chequear los resultados de la rótula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la columna 11, ¿ya? Columna 11, le damos que nos muestre todos los parámetros escalables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? La columna 11, claro, está incursionando en el rango no lineal, ¿ya? Como es una curva elastoplástica perfecta, o sea, no tiene esta curva bilineal, no crece el momento plástico, sino que se mantiene en el momento plástico fluencia, momento plástico, perdón, y está correctamente interpretada por esta curva, ¿ya? Entonces, el programa correctamente me está interpretando bien lo que es la curva, perdón, la rótula plástica. Y acá uno puede ir jugando acá con el programa y indicando dónde se van produciendo a través del tiempo los distintos puntos ya del análisis. O derechamente uno acá va a deformación, coloca tiempo historia no lineal y le vamos diciendo que vamos haciendo el análisis step by step, o sea, segundo por segundo, o que derechamente nos tire al tiro la envolvente máxima. En este caso, eh, yo sé que en los 50 segundos termina el registro, lo voy a tirar al tiro al último step. Entonces lo voy a tirar a los 50. Ahí sí. Ya, el step 10.000, eh, tiempo 50. Entonces acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que eh, de la curva elastoplástica está alcanzando el nivel de rotación C, ¿ya? Entonces hay que ir a chequear con, como le había mostrado, display rótula por rótula. Entonces acá, claramente, esta es la columna 11, claro, se da que es la que incursiona más en el rango no lineal. Ahora, si nos vamos a la columna 20, no deberíamos tener incursión en el rango no lineal. Entonces vamos acá, columna 20, ya, esta es la inferior y la superior. Ya aquí se nota que nunca llega al momento plástico, entonces está bien. Y por arriba tampoco. Ya, entonces están los resultados concordantes con lo que está mostrando el programa cuando uno quiere ver la rótula a modo general. Entonces la otra, veamos una viga, la viga 16. Entonces en el extremo izquierdo me parece que está. Esta se incursiona un poco en el rango no lineal, ¿ya? Y en el extremo derecho ya casi no llega al incursionar, o sea, no sobrepasa el momento plástico. O sea, acá sí se rotula y acá no. Entonces eso lo tenemos que verificar. Entonces vamos a marcar, veamos con... Claro, y se cumple justamente lo que estábamos analizando, que esta viga por el lado izquierdo
rotula, por el lado derecho no alcanza a rotular con el registro que estamos analizando. Otra cosa interesante que se puede hacer, esto ya a modo de presentación, cuando ustedes definen eh, este, por ejemplo, los datos de esta rótula, ya como está acá, ya, uno puede guardar este nombre y lo puede ingresar como, no sé, momento m column. Entonces le da add, uno lo guarda, done, y acá después uno dice, bueno, quiero crear un video, multi-step animation video, lo guardamos donde está el modelo y acá le decimos, muéstrame la gráfica de cómo va variando la columna, el momento de la columna que acabamos de analizar, que vendría siendo la columna 11 en la base. Con eso se genera un pequeño video de algunos segundos y con eso ya ustedes se pueden mostrar esto en cualquier presentación o guardarlo como nivel, como algo para refrescar la memoria después. Y con eso estaríamos con esta primera parte.